Ser frívolo, ¿sabes lo que a mí me parece frívolo? Nosotros solo somos esclavos de nuestras palabras. Pero he tenido la suerte de conocer a los muy grandes de este país, a los muy, muy grandes. Tienes que ser consciente de que en un momento dado tienes que empujarla, a tensar la cuerda un poquito y a veces vas a recibir una bofetada. Al cambio no hay que tenerle nunca miedo, nunca. Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes. En este episodio me acompaña Urbano Hidalgo. Urbano es periodista y editorialista y es editor de GQ México y Latinoamérica y editor adjunto en Vanity Fair México. También ha colaborado en revistas como PR, Zero Magazine y Joyce Spain Magazine. Urbano cuenta con una larga carrera enfocada en comunicación, moda y belleza, marcas de lujo, relaciones públicas, tendencias, eventos y estilo de vida y un montón de cosas más que si quieres saber más sobre él, lee toda su trayectoria aquí debajo en la descripción o entra a dementes.mx para que puedas leer todas las notas de este episodio. Urbano, bienvenido a un nuevo episodio de Dementes. Gracias por estar conmigo, gracias por tu tiempo. Perdón por el susto que le saqué ahorita de casi cambiarle la sesión. No era ustedes, era otra persona, pero gracias por estar aquí. Es un honor tenerte. No sé si tú sepas, le dije a Jaime, que nos ayudó a hacer esto realidad, que yo desde chico crecí con las revistas de GQ. Mi papá siempre las compraba y entonces yo acostumbraba cuando viajábamos a algún lado en todos los aeropuertos era comprar mi revista de GQ. Tenía mi colección así de todas las revistas de GQ. Entonces cuando me buscó Jaime para hacer esto, dije, wow, este es uno de mis pequeños hitos o metas que dije, wow, qué padre que está pasando algo así. Entonces es un honor tenerte aquí, gracias. Y quiero platicar de un montón de cosas hoy, especialmente de hacia dónde están cambiando el rumbo de todas las publicaciones que tienen. Pero quiero empezar contigo y cómo llegaste a donde estás hoy, ¿no? Porque a fin de cuentas es un puesto que mucha gente quisiera tener, que mucha gente envidia, que las películas se han hecho cargo de hacer que muchos digan, yo quisiera algún día estar ahí. En mi caso, yo un día dije, yo quiero hacer una revista en algún momento. Entonces, ¿cómo fue que llegaste ahí? Para empezar por ahí. Bueno, lo primero que quiero es agradecerte a ti y agradecer a toda la audiencia que nos va a escuchar en esta conversación, también por habernos dado la oportunidad de platicar contigo durante este ratito que vamos a estar juntos. ¿Cómo llegué hasta aquí? Pues como casi todo en la vida. Mucho por casualidad, mucho por pasión, mucho por pelea personal, mucho por convencimiento de que un trabajo como el que yo hago es un trabajo que no tiene nada que ver con todos esos mitos y todas esas leyendas que rodean las figuras de los editores, de los títulos. Te puedo asegurar que es un trabajo mucho más complicado, a veces mucho más desagradable, en el sentido de que tienes muchísimas horas encima, tienes que estar pendiente de muchísima gente. Hacer una revista como la revista GQ, tan importante, es un título fundamental a lo largo de la historia de las publicaciones masculinas en el mundo entero, pero por supuesto también en México y en América Latina, en la que tengo el orgullo de decir que somos líderes no solo en distribución de las revistas, sino también en nuestras redes y en nuestro sitio digital. Es un trabajo complicado, pero tengo la gran suerte de pertenecer desde hace casi 15 años a una de las casas editoriales más importantes del mundo, te diría que la más importante del mundo, como es Condé Nast. Y además estoy rodeado de un equipo de gente jovencísima, con muchísima hambre de construir grandes historias para nuestras audiencias, con un talento excepcional. Y aunque, bueno, esa idea de que nos descubriste desde muy pequeñitos, espero que no te refieras solo a mí, porque aunque tengo una edad, bueno, pues tampoco soy tan mayor, pero sí tengo un equipo fantástico de escritores, de diseñadores, de estilistas, en fin, un equipo muy sólido, muy solvente, que es quien día a día y mes a mes me ayuda a construir esa realidad, ¿no? que es un título como GQ. Ok, pero a ver. Y sí, Ajá. pues mira, llegué, a ver, con Bueno, mi acento antes, bastante antes de claro. que me digas cómo llegaste, nomás para entender que quede claro qué hace alguien como director editorial de una revista, para que Uh -huh. quede ese contexto y de ahí ahora sí iremos ahora sí que me digas cómo llegaste. Ok. ¿Qué hace un director de una revista? Fundamentalmente recibir las quejas de todo el mundo, tanto de tu equipo interno como del exterior, e intentar que eso no se convierta en la batalla más complicada de tu vida. Yo te diría que lo que hacemos los directores al final es impulsar
un espíritu dentro de una publicación, una manera de entender la relación con nuestras audiencias. Al final no dejamos de ser un medio de comunicación impreso y digital, tenemos una audiencia muy, muy importante, tenemos clientes además muy importantes también, somos una revista fundamentalmente de lujo y de estilo de vida, pero también no dejamos de ser una revista de información en la que generamos muchísimas historias muy relevantes, exclusivas muy importantes, siempre en nuestro entorno. Nosotros no hacemos contenidos hard, pero tratamos de que la información que llevamos a nuestro lector sea única, seamos los primeros en conseguirla y sea muy, muy relevante. Decir mucho que no también es una parte importante de este trabajo. Desafortunadamente, bueno, pues, tienes que tomar decisiones, tienes que elegir cuáles son los contenidos que crees y que sabes que tu audiencia puede responder mejor, que te regañen mucho a veces también te regañan por las cosas que haces o por las cosas que dices, y sobre todo y fundamentalmente creo que, como te digo, es impulsarle un espíritu determinado a la publicación y, súper importante, divertirte mucho con lo que estás haciendo, porque esa es la razón fundamental y el secreto para que tu audiencia te siga todos los meses en el kiosco y todos los días en tus entornos digitales. Este es un trabajo que no se podría hacer si no tienes pasión por él y sobre todo si no te diviertes. Si no es algo divertido, no lo puedes llevar a cabo, porque es un trabajo de muchísimas horas al día y de muchísima responsabilidad y de tener que dar muchas veces muchas explicaciones. Es decir, como te decía, decir muchas veces que no, si no te diviertes con ello, no tiene mucho sentido. A ver, ahora sí, ya me queda un poco más claro, pero, o sea, tu background, tu contexto, no estudiaste moda, no estudiaste comunicaciones, tú estudiaste historia, entonces quiero entender cómo alguien llega ahí, ¿no? Porque estudiaste historia y estudiaste también arte moderno, ¿cierto? Y entonces, no. No exactamente. Yo de pequeño quería ser, como todos los niños de mi generación, de los 80, yo quería ser Indiana Jones. Ok. O sea, nunca me imaginé trabajando en una revista de moda y estilo de vida. Yo quería ser Indiana Jones, yo quería ser arqueólogo. Okay. Y de hecho mi formación universitaria y mi formación es la de historiador. Yo soy experto en historia de España y de América Latina en la Edad Moderna, o sea, entre los siglos XVI y XVIII. Probablemente sé mucho más de los sitios arqueológicos mexicanos que muchas otras cosas. Al final, tengo una pasión por este país desde hace muchísimos años, y por mi acento obviamente no soy mexicano, eso también lo quiero dejar claro, creo que se me nota un poco, pero yo quería ser Indiana Jones. Entonces me fui a Madrid a estudiar y decidí estudiar historia. Eran los años 90, Madrid era un sitio muy divertido, sigue siendo un sitio muy divertido, pero a principios de los 90 Madrid era divertido y hasta wild, ¿no? Entonces pude combinar un poco mi curiosidad intelectual también con una forma de vivir muy, muy divertida. Y es una cosa muy curiosa, porque mi primer trabajo, incluso antes de terminar la carrera, fue ser guía turístico para extranjeros en Europa. Okay. Es decir, yo recibía estudiantes universitarios de Estados Unidos que estudiaban en la carrera en Los Ángeles arte islámico y jamás habían visto un arco de herradura, o argentinos que por primera vez visitaban Europa y querían en 10 días recorrer 8 capitales europeas. Entonces, ya fui uno de esos, de llegar a los tours express de ciudad. Ajá, exacto. Que al final no lo aprovechas tanto, creo yo. O sea, porque no te quedas con todo. Y sí, la chamba de los guías turísticos, al menos para mí, era impresionante, y el guía podía hacer que la pases chingón o decir, no, es que no sabe nada, y pues hubiera leído todo, ¿no? Un librito. Sí. Pues mira, en mi caso tuve la suerte de que mi especialidad como historiador me ayudó mucho, porque al final tienes muchos estudios de historia, tienes muchos estudios de arte. Me apasiona viajar, me encanta viajar. Y bueno, pues era un trabajo que además estaba fantásticamente bien pagado, la verdad, porque ¿por qué negarlo, no? Era un trabajo que implicaba levantarte a las 5 de la mañana, acostarte a las 12 de la noche y a lo mejor habías recorrido 2 capitales en un día. Pero era muy divertido, y yo siempre he pensado que parte de mi background profesional se lo debo al hecho de que si tú eres capaz de llevar 50 niñas mexicanas de 15 años desde Madrid hasta Roma y no enloquecer enseñándoles todas las capitales que tienes entre medias, puedes gestionar cualquier cosa.
no te asusta nada, no hay ninguna situación que no puedas, bueno, pues fríamente evaluar, ¿no? Cuando estás llegando a una ciudad como Roma con 50 niñas mexicanas y de repente el hotel te cancela porque ha tenido un problema, porque ha habido un incendio en la cocina y entonces no tienes hotel para dormir. Y tienes que sobre la marcha resolver esa situación. Yo creo que eso ha sido una de las grandes experiencias laborales y vitales mías. Y además era muy jovencito. Es lo que te iba a preguntar, ¿cuántos años tenías ahí más o menos? Pues debía tener 19, 20 años. Okay. No debía tener más. Y siempre me ha gustado escribir. En la universidad teníamos un grupo y hacíamos un grupo de amigos de la universidad, hacíamos fanzines que maquetábamos con los primeros Mac que tenían el tamaño de una mesa y éramos bastante radicales además en nuestros planteamientos, como buenos estudiantes de filosofía y letras, inconformistas y a veces incluso un poquito insensatos. Okay. Y ese fue mi primer encuentro un poco con lo que era la edición realmente, es decir, maquetar una revista, un fanzine, al final no es nada diferente. Por supuesto han evolucionado muchísimo las maneras de hacerlo, pero al final es un poco muy parecido, ¿no? Es tomar decisiones sobre qué es lo que vas a escribir, pensando en quién lo va a leer, qué imágenes vas a elegir para ilustrarlo. Y me apasionan, como te digo, los viajes y empecé a escribir pequeñas notas de viajes como colaborador para algunas revistas. Mi entorno personal, mis amigos son todos periodistas, periodistas de formación además. Y bueno, pues al final pues tienes muchas casualidades en tu vida. No sé, recuerdo que uno de mis primeros reportajes que me encargó un amigo que trabajaba en una empresa que hacía revistas corporativas. Entonces hacía la revista corporativa del Banco de Santander o hacía las revistas, era como una empresa que hacía revistas como para... La industria desde luego era mucho más generosa que ahora, y entonces me encargó un tema de estilo de vida que no sabía muy bien en cuál de las revistas iba a publicar y era un tema muy bonito porque era un tema sobre cómo hacer y cómo fumar puros habanos. Okay. Entonces tuve la oportunidad de conocer en Madrid a expertos maravillosos, fumadores de habano. Yo soy un fumador empedernido, soy la persona que más fuma en México. Entonces, bueno, pues yo me fui a hacer este reportaje con una fotógrafa estupenda, no se me olvidará nunca. Y nos fuimos pues a una cata de puros. Okay. Entonces, bueno, pues yo me escribí aquello, ayudado por mi amigo que me lo editó, y entonces hablábamos de los puros, hablábamos de las cenizas y cómo la ceniza del puro era súper importante para evaluar la calidad del puro. Y aquel reportaje terminó siendo incluido en la revista que se repartía de forma gratuita en las funerarias de México. Con lo cual, tú imagínate esa familia que está velando a su difunto y que tiene que pasar allí pues, una noche entera y de repente tiene allí unas publicaciones para leer. No recuerdo muy bien, fíjate, no recuerdo muy bien cómo se llamaban aquellas revistas, si era algo así como Más Allá o El Cielo. Pero imagínate, ¿no? Era Descanse en paz. Como una cosa muy... Ajá, exacto. Y era una cosa muy seria, pues porque evidentemente pues había que, ¿no?, vender publicidades de ataúdes o de seguros de decesos o cosas así. Y en medio, de repente, un reportaje completamente insólito sobre los puros habanos, donde la mitad del reportaje era explicar sobre las cenizas. No. Yo recuerdo que había aquello. Le miré a mi amigo y le decía, pero esto es un poco una locura, ¿no? Fue muy divertido, la verdad. Y entonces, en ese momento también descubrí que muchas veces no sabes dónde tu trabajo puede acabar. Y unas vacaciones de Año Nuevo, sí, eran unas vacaciones de Año Nuevo, nos fuimos una pandilla de amigos a un desierto. Uh-huh. Yo estrenaba mi primer laptop, que entonces era una cosa excepcional, y este amigo, Pacho Castilla, que sigue siendo hoy uno de los periodistas más de estilo de vida más importantes en España, me llamó desesperado porque un reportaje se les había caído y entonces necesitaba que alguien escribiera algo. Y en ese momento yo estaba leyendo una biografía de Mata Hari. Uh-huh. Y decidí escribir un reportaje sobre quiénes habían sido las mujeres más malas de la historia del siglo XX. Aquello cayó en manos de María Eugenia Alberti, que era había sido directora de Vogue y bueno, tenía su propia revista que se llama Joyce, que justo acaba de cerrar después de 30 años de trayectoria. Una persona maravillosa y alguien de quien yo desde luego heredé mucha de la pasión por este trabajo. Lo leyó, me llamó y me hizo una oferta que no podía rechazar, que era ser coordinador de redacción de una revista de lujo en un momento en el que pues mi vida personal y profesional encajaba perfecto, ¿no? Y ahí fue donde empecé, y además era una revista muy divertida y éramos una panda de locos estupenda y entonces podíamos hacer muchísimas cosas que hoy, si las piensas en retrospectiva,
dices, madre mía, nos íbamos a hacer un reportaje a San Luis, Missouri, desde Madrid, 3 días para ver un museo de una señora que tenía una colección de arte privada de las más importantes del medio oeste americano, y te hacías 3 días para ir, para hacer el reportaje y para regresar. Madre mía. Para Pero una muy, muy nota. divertido. Porque en ese Ajá, entonces exacto. tampoco era como, bueno, es la nota más el video que va no sé dónde, más las imágenes para redes sociales. O sea, no, 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 era vámonos de no, no. lleno para una nota. Para una nota, efectivamente. Era muy divertido. La verdad es que era Wow. muy, muy divertido. Y a partir de ahí, bueno, pues una trayectoria más o menos normal y habitual. Fui subdirector también de la revista, que en ese momento era la revista gay más importante de España, que para mí también fue un proceso de aprendizaje personal súper importante y de realización, además, personal también muy interesante. Y un día me llegó una amiga y me dijo que estaba en España montándose el proyecto de Vanity Fair España, y ahí dije, la versión española de la revista más importante del mundo, la publicación que a mí más me gusta, que llevo leyendo desde toda la vida, pelealo. Y bueno, pues también está peleado. Espérame, te me estás adelantando mucho, Urbano. Espera, que quiero, que todavía hay varias cosas en medio de eso que quiero ir haciendo. Ajá. Oye, una cosa, tu micrófono está rozando con tu zipper. Está rozando, Sí, ¿no? y se Vale. escucha. Si lo puedes, ya... A ver ahora. Te lo sujeto, no te preocupes. ¿Seguro? Sí, sí, lo Ok. sujeto. Entonces te decía, no te me adelantes, quiero entender primero, en esa época en la que tú estabas siendo guía turístico, ¿qué esperabas de la vida? O sea, ¿qué veías? Decías, oye, yo me voy a dedicar a esto mucho tiempo, o decías, no, quiero agarrar ese tipo de trabajo. O sea, quiero entender qué tenías en mente ahí, porque además ser guía turístico, como dices, es un trabajo de horas y horas y no es como en alguna oficina donde puedes decir, bueno, estoy aquí sentado, no me está viendo el jefe, hago otra cosa que me apasiona mientras hago esto otro, ¿no? En ese caso es un trabajo que tienes que estar 100% concentrado, atendiendo gente, caminando, no te da mucho tiempo de hacer otras cosas. Entonces quiero entender qué veías, qué tienes en mente. Pues fíjate, yo creo que cuando tienes 20 años lo único que tienes en mente es pasarlo lo mejor posible, ver el mayor número de sitios posible. No tenía muy claro, porque yo en ese momento además estudiaba el doctorado, es decir, terminé la carrera, me puse a estudiar el doctorado, pensaba ser un científico social y pasarme horas y horas y horas desempolvando documentos con ratones muertos en los papeles, y soy la persona probablemente o del grupo de personas que más sabe sobre cómo se construían las cuerdas de yuca en Yucatán en el siglo XVII, cosas que no le importan a nadie, o sea, no le importan a nadie. Realmente, además, ese trabajo de guía lo hacía solamente una temporada al año, ¿no? Normalmente de principio de la primavera a final del verano, lo cual me daba la oportunidad de seguir un poco mi carrera intelectual, y además mis amigos estaban muy locos y entonces todos eran futuros o querían ser futuros directores de cine o futuros directores de teatro, entonces hacíamos cosas muy, muy divertidas. Entonces, mucha parte del dinero que ganábamos en aquella época lo enterrábamos haciendo cortometrajes o Que... documentales. Tengo uno de los cortometrajes, mediometrajes más vistos en la historia del cine de España, con un montón de premios, con un montón de amigos. O sea, hacíamos cosas muy divertidas. Tú con 20 años lo que quieres es divertir. No estás pensando en el más allá o qué vas a hacer luego. No es algo que pasa en ese momento por tu cabeza. Sí, tienes el contacto, que es una cosa y una parte muy importante de nuestro trabajo como editores. Tienes el contacto, aprendes el contacto con la gente, aprendes una importante labor de relaciones públicas, pero aprendes también un poco a imponer también a veces tu propia necesidad y tu propio criterio, porque al final en la vida se trata de tomar decisiones y asumir las consecuencias que uno hace. Entonces, tú puedes ser el más chingón de los guías turísticos y hacérselo, como tú decías, pasar muy bien a tu grupo, pero si tu grupo es un poquito coñazo, pues lo único que tienes que hacer es llegar a la ciudad de Pisa en el mes de julio a 50 grados y en lugar de explicarles la ciudad en la parte de la muralla donde da la sombra, se la explicas en la parte de la muralla donde da el sol. Y con eso ya sabes que no te van a molestar el resto del día. Ya. Oye, pero a ver. Pasas de estar haciendo temas de historia y de estar estudiando investigación y, como dices, el tema de cómo se hace la cuerda o temas de las pirámides o de arqueología y trabajando con todos estos, pues también intelectuales, ¿no? A de pronto entrar a algo que mucha gente tacharía de más frívolo o de más efímero, que es pues, una revista y la gente a lo mejor, pues una revista de moda o una revista de tal. ¿Cómo fue ese brinco en el sentido de, también para ti, no sentiste un poco de
estoy traicionando mis principios o no, o se combinaban perfecto tus amigos que te decían. Y entiendo, o sea, cuando lo digo no digo que es lo que es, pero hacia afuera muchos podrían pensar algo así, ¿no? Podrían decir tus compañeros del doctorado de, oye, ¿y por qué se está yendo para allá si todos nosotros vamos a sitios arqueológicos a trabajar o lo que fuera, ¿no? ¿Cómo fue eso? Pues mira, realmente sí considero que era una muy buena oportunidad, pero también hay una realidad que nos rodea a todos quienes hemos tenido la formación de científicos sociales, que nos rodea, y es que nuestros orígenes profesionales nunca han estado ni en España, ni en México, ni en prácticamente ningún lugar del mundo bien considerados y sobre todo bien remunerados. Es decir, hay un momento en el que tú también te tienes que enfrentar como ser humano a la realidad de que tienes que pagar tus facturas y que quieres dejar de vivir con roomies para tener tu primer apartamento en solitario. Y sobre todo, creo que encontré en ese momento un lugar en el que podía hacer tantísimas cosas tan divertidas que sí, bueno, evidentemente tienes que renunciar a algunas otras, pero mi curiosidad sobre la historia o sobre la arqueología o sobre las ciencias sociales nunca ha desaparecido, y sigo leyendo y sigo escuchando y sigo admirando a mis profesores en Madrid y a mis profesores del Colegio de México, que tuve la suerte de tener varios profesores del Colegio de México también, intelectuales maravillosos, pero al final dices, pues a lo mejor quizás esto es un camino, a lo mejor esto es una manera de, como te digo, mejorar en mi vida personal. Y al final también estás haciendo algo que tiene relevancia. Estás contándole a otra gente una visión del mundo, estás explicándole a un montón de lectores, oye, puedes visitar esa exposición o puedes admirar esta colección de este diseñador o puedes admirar este artista que es el nuevo artista. Hacíamos muchas cosas, es decir, los títulos como GQ es un título fundamentalmente de moda y de estilo de vida, pero donde contamos muchas cosas más y nos encontramos con personalidades relevantes de la historia, de la literatura, de las ciencias sociales, del arte, del deporte. O sea, tenemos la oportunidad de mostrar una ventana a muchos mundos que son muy interesantes. Ser frívolo, ¿sabes lo que a mí me parece frívolo? ¿Qué? No tomarse en serio el desastre económico que está imponiendo esta pandemia. ¿Sabes lo que me parece frívolo? No tomarse en serio la cifra de mujeres muertas en México día tras día, año tras año. ¿Sabes lo que me parece frívolo? Que la juventud que en este momento está en la universidad no tenga un futuro asegurado de manera laboral como podríamos tener nosotros en ese momento. ¿Sabes lo que me parece frívolo? Cuando los políticos meten la mano en las cajas de los departamentos públicos. Todo eso sí me parece frívolo. Lo demás es una manera de enfrentarte al mundo y de implicarte con mucha pasión en lo que haces y en querer contar. Sobre todo nuestra labor y nuestra misión fundamental es contar. Ser los primeros en los que vamos a contar qué es lo que vas a vestir mañana y por qué, cuáles son las cosas que vas a necesitar y por qué, generar ese interés, porque no hay nada frívolo en lo que nosotros hacemos. No sé si recuerdas esta película maravillosa del Diablo se viste de Ajá. Prada, cuando Meryl Streep explica que detrás de dos cinturones azules aparentemente iguales hay una industria importantísima de un montón de gente que está trabajando aquí en Tailandia, en China, en la frontera sur de México y en la frontera norte de México, y que están generando empleos, están generando una manera de entender el mundo. Y la moda es algo muy importante, ¿eh? No es para nada un universo frívolo, es decir, no es algo que esté inventado en el siglo XX. Es decir, el hombre desde la primera vez que se pinta la cara está buscando una forma de expresarse a sí mismo y de mostrarse frente a los demás, ¿no? La historia de la moda tiene 3.000 años de antigüedad. Ahora pensamos que es algo muy reciente, pero si nos vamos juntos a un museo, nos vamos juntos, por ejemplo, en Ciudad de México, a un museo de pintura, ahí vamos a encontrar a los virreyes vestidos de una manera muy determinada, pero vamos a encontrar a los gobernantes vestidos de una manera muy determinada. Y no es casual, es una manera de representarse. Son símbolos de estatus de poder o De símbolos de estatus identidad. religioso y de identidad. Y la identidad es un fenómeno súper importante que además hoy en día está cambiando muchísimo. Nos está dando la oportunidad de mostrarnos probablemente de la manera más libre en la que nos hemos mostrado antes. Hay cosas mucho más frívolas, mucho más frívolas. Me encanta que me lo digas y quiero, no iba a tocar ese tema todavía, pero ahora que me estás dando un poquito de entrada, quiero entender, tú que tienes este background de historia y de historiador y de científico social y demás, creo que es más fácil que
tú, más que personas como yo, mortales normales, notemos ciertas tendencias, ciertos ciclos, ciertas cosas que tú veías que sucedían antes y que de pronto se empieza a repetir. O sea, quiero entender si desde tu punto de vista, bueno, y también creo que parte de tu trabajo es también estar todo el tiempo observando qué está sucediendo en el día a día, identificando cosas relevantes, tendencias y demás. Quisiera saber qué cosas has notado tú que se están repitiendo o qué tendencias has notado que dices, esto yo cuando estudiaba del siglo tal, oye, veo cómo está sucediendo tal y vuelve a suceder y volvió a suceder y no sé si tienes algunas cosas identificadas que me encantaría tocar ese tema. A ver, creo que la historia no se repite tanto como se ha dicho Ajá, Isaac, ¿no? Es como esa expresión de la historia siempre se repite. Se repiten muchos patrones de conducta del ser humano. ok. Eso sí es cierto. Las circunstancias de cada una de las épocas de la historia son siempre distintas. Las razones por las que se produce un hecho social o un hecho histórico varían probablemente de una manera sorprendente. Sí es verdad que hay elementos que se mantienen, es decir, en tanto en cuanto vivimos en sociedades que no son igualitarias, vivimos en sociedades en las que hay una serie de personas que pertenecen a una élite social o económica, hay una clase media, hay unas personas que pertenecen a una clase social, de un estatus social más complejo, más desafortunado. En ese momento tú tienes que construir también y saber a quién te diriges, ¿no? Y con quién hablas. A ver, sí te diría que se repiten muchas cosas en la moda, desde luego. O sea, es decir, estamos siempre revisitándonos en el pasado, ¿no? Constantemente. Y por montones de razones. Pues a lo mejor una de las primeras es porque las históricas casas de moda que tienen 50, 60, 80, 100 años de antigüedad, siempre están mirando sus archivos, ¿no? Y siempre están un poco buscando su ADN y su esencia personal. Y luego también hay mucho de la identificación que las generaciones más jóvenes tienen con cosas muy sorprendentes. Es decir, hay mucha gente que hoy en día escucha la música que hoy en día está vigente y escuchamos mucho a J Balvin, que es nuestra portada este mes, escuchamos mucho a Maluma, pero de repente te encuentras a un chavito o una chavita de 17 años que buscando, y ahora es mucho más fácil además, porque lo tienes todo muy cerca, de repente le empieza a escuchar a los Ramones. Uh-huh. A los Ramones. O sea, que sí, ya para un señor de 50 años como yo, Ramones es un clásico, pero para alguien que tiene en este momento 18 años es todo un descubrimiento. Y los Ramones tienen una estética particular y tienen una manera de enfrentarse al mundo. Y de repente ves tribus urbanas muy jóvenes que dices, yo esto ya lo vi. Ya. Estos referentes ya los entiendo. O el cine, por ejemplo, ¿no? Tienes películas maravillosas, históricas, como La Naranja Mecánica, y de repente dices, es curioso, ¿no? Burberry está reeditando exactamente el mismo tipo de vestimenta que en La Naranja Mecánica se vestía, y eso afecta de una manera directa a un grupo de personas mucho más jóvenes que interpretan de una manera radicalmente distinta Claro. cosas que nosotros entendíamos hace 20, 30 años, ¿no? Ya, y que ni siquiera También entienden te el quería contexto. decir que nosotros no somos nada especiales, ¿eh? No somos nada, que decir, somos gente absolutamente normal, o sea, con un trabajo normal, con unas inquietudes normales, y sí, lo único que quizá mi equipo y yo, como todos los equipos creo que trabajan en cualquier publicación del mundo, lo que tenemos es una inmensa curiosidad por lo que está pasando, ¿no? Y dar un poco Sí. respuesta también a los fenómenos contemporáneos que están ocurriendo, como pues estamos viendo ahora cómo se está redefiniendo, por ejemplo, el concepto de masculinidad. Y eso es algo que en GQ estamos trabajando de una manera muy importante. O estamos muy preocupados, por ejemplo, cómo nos relacionamos con el sexo opuesto, ¿no? Especialmente, además, en México, en América Latina, donde las sociedades patriarcales y ciertamente machistas y misóginas necesitan un cambio radical para poder alcanzar por fin esa necesaria y obligada igualdad entre los hombres y las mujeres, entre otras cosas, porque hay una situación de violencia contra las mujeres absolutamente inadmisible en los tiempos en los que vivimos. Tenemos un mundo que se está deteriorando o que estamos deteriorando día tras día y que como no le pongamos alto y paro, nos vamos a quedar sin él. Es decir, nuestros hijos no van a tener el mundo que nosotros hemos tenido o que tuvieron nuestros abuelos. Estamos destruyendo el planeta de una manera consciente, con una visión ultra cortoplacista. Y todos esos valores y todas esas realidades que están hirviendo en la sociedad, nosotros como medio de comunicación tenemos que estar ahí, no probablemente para dar las respuestas, pero sí para hacer las preguntas Sí, adecuadas. para plasmar, o sea, para que se entienda que, hey, esto es un tema y que se
tiene que tocar, ¿no? Ahorita quiero que hablemos de eso. Ahorita más adelantito quiero que hablemos de todo lo que está haciendo GQ ahora, cómo ha cambiado, cómo se ha transformado. Pero y ahorita mencionabas el tema dijiste, es que no es que seamos personas especiales y demás, no, pero claramente los medios que hacen su trabajo bien, que en el caso creo que GQ es uno de estos medios, pues tienen que estar observando, ¿no? O sea, te están pagando por darte cuenta de qué está sucediendo y, como dices, decir, ok, vamos a tocar el tema, y por eso te digo que son expertos en entender lo que está pasando, y tú que tienes 20 años haciendo esto pues bueno, has visto varios cambios, varias etapas, varias evoluciones a lo mejor no solo de la moda, sino de las personas, de cómo se define cierto, no sé, la masculinidad, como lo dices y demás. Por eso mismo hablaba, pero tú juegas aparte o tienes la combinación de tu background de estudios, que a lo mejor para alguien podía ser medio irrelevante al principio con la industria, se vuelve extremadamente relevante y un arma secreta el decir, no, bueno, yo me dedico a esto, pero aparte tengo este background de que sé entender qué hay más atrás, ¿no? No salí de, me gusta la moda nada más, o me gusta leer y ahora lo hago, ¿no? Entonces por eso preguntaba, porque creo que tienes un background muy interesante y que enriquece muchísimo tu trabajo hoy, que tal vez se dio por casualidad, como dices, se fue dando las cosas, pero me encanta saber que quien está detrás de un medio de comunicación tan relevante tiene un background tan, pues no sé si se dice nutritivo o con mucha consistencia. Y Urbano, quiero regresar a la historia que me estabas contando y hablar de cómo le haces para pasar de Joyce a Vanity Fair, porque entiendo que no fue nada más de, que él esté y listo, ¿no? Fue irte ganando tu lugar. No. Yo, como te decía, como entre medias fui subdirector de la revista Cero en España, una revista dirigida al público homosexual súper importante, muy relevante en ese momento. ¿Ya Porque además era un momento importante cuando tú llegaste? Sí, era una revista súper importante que había conseguido poner en portada por primera vez a gente que nunca había salido del closet y que explicaba cuál era su realidad personal, desde políticos, actores, cantantes, deportistas, y que ofrecía también mucho contenido de estilo de vida para los hombres en general. Y fue un trabajo también bastante relevante, era un trabajo además también con una importante actividad también de concienciación ciudadana. Eran momentos muy efervescentes para la comunidad LGTBI en España. Teníamos que mostrar mucha visibilidad ante el público, reclamar nuestros espacios. Una actividad política que era muy relevante porque, como te digo, en ese momento también había una situación de desprecio o de ignorancia o de desconocimiento o incluso de violencia contra la comunidad, con lo cual, como medio de comunicación, y el medio de comunicación, digámosle, también ligero en ese sentido, si quieres, pero también teníamos una responsabilidad de cara a nuestra audiencia y muchas ganas de cambiar las cosas. Creo que esa es la labor fundamental del equipo con el que yo trabajo y de los equipos internacionales a los que afortunadamente un título como GQ, que estamos presentes en 21 países del mundo, desde Corea, Taiwán o Japón hasta Sudáfrica, Australia, Europa. Es decir, hay una alimentación constante de qué cosas están ocurriendo a nuestro alrededor, cuáles son las importantes, dónde tenemos que poner el foco y cambiar todo aquello que no te gusta. O sea, llegar a ser un elemento más de cambio de todo aquello que no te gusta. Lo que no nos gusta es que la gente no sea feliz. A nosotros nos gusta la gente feliz. Nos gusta contar una historia o nos gusta contar muchas historias que son las que le dan contenido a nuestro título, pues para que tu vida sea un poco mejor. Simplemente a lo mejor porque puedas soñar. Una de las consecuencias terribles de esta pandemia es que nos hemos visto estar encerrados durante mucho tiempo, hemos visto además a nuestro alrededor cómo muchísimas familias están sufriendo efectos muy dolorosos, cómo además la realidad mexicana o latinoamericana, donde las economías tienen grandes crisis y una población muy importante de gente que tiene muy pocos recursos y que diariamente tiene que salir a la calle, nos ha obligado mucho a repensarnos, ¿no? Y a repensar cómo puede ser un mundo mejor, cuáles son los valores realmente y el significado de la palabra lujo, qué cosas son las que te hacen feliz, que son las cosas materiales, pero no solo las cosas materiales. Es decir, hay mucho más allá. Evaluar muy bien también
de qué manera tú puedes tener un consumo responsable, cómo puedes contribuir a la mejora del medio ambiente, incluso cuando por necesidad o por trabajo tienes que comprar un auto. Es decir, ya no uno piensa solo, oye, voy a ser un chavo fantástico porque tengo este reloj chingoncísimo o porque puedo viajar a tal país que no conoce nadie, sino de qué forma en tu actividad personal y actividad diaria como individuo, hagas lo que hagas, te presentes a los demás como te quieras presentar, puedes hacer del mundo un lugar un poquito más agradable, un poquito mejor. Me gusta. De qué forma puedes contribuir a que, bueno, sobre todo a soñar, a soñar. Creo que esa es nuestra labor. Y es muy importante el estarte preguntando todo el rato, ¿por qué? ¿Por qué haces las cosas que haces? ¿Cuál es el significado que tienen detrás? Nosotros no somos frívolos en ese sentido. Siempre tenemos una pregunta detrás de todo lo que contamos y de todo lo que hacemos. Y por supuesto, también es verdad que somos profundos admiradores del trabajo que realizan muchísimas de nuestras marcas, que son súper importantes y que van mucho más allá del precio en una etiqueta en una vitrina de una joyería. Porque también ahí hay pasión, y hay tecnología, y hay diseño, y hay un esfuerzo ingente de personas queriendo construir cada vez un objeto mejor. Hay tradición. Okay. Es decir, uno piensa cuando va a comprarse una maleta de Hermès, pues que es una maleta de Hermès y eso te da un estatus, pero es que Hermès es una casa centenaria. Es que yo he tenido la oportunidad de visitar las fábricas donde se realizan los productos de marroquinería de Hermès y te puedo asegurar que no hay nada hecho con más cariño, con más mimo, con más cuidado. La gente que trabaja en esos lugares es gente que lleva hasta incluso generaciones dedicándose a crear los objetos más hermosos del mundo. Y desde luego, aunque fue Andy Warhol el primero que lo dijo verbalmente, nuestra vida también es pop. Es decir, hay cosas maravillosas y a lo mejor una lata de sopa de tomate puede alcanzar el estatus que podría tener un objeto suntuario o una pintura de Rembrandt. Es decir, el siglo XX es un siglo de descubrimientos, es un siglo de fenómenos culturales súper vibrantes. A todo eso nos dedicamos. Nosotros contamos la pasión de un tiempo, las ganas de una época. Okay. Estamos para responder, sobre todo para plantear esas preguntas, ¿no? Es decir, ¿quiénes somos? ¿Cómo nos relacionamos con el mundo? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Qué aspecto queremos tener? ¿Cómo lo justificamos y por qué? Y sobre todo la curiosidad. O sea, si has tenido la oportunidad alguna vez de visitar una fábrica de relojes en Suiza, los suizos empezaron a hacer relojes básicamente porque durante todo el invierno suizo, en Suiza hace un frío horroroso y los inviernos son muy largos y hay nieve y hay veces que no puedes incluso ni salir de casa de la cantidad de nieve que hay. Los suizos empezaron a hacer relojes porque tenían una época del año en la que no había cultivos y solo había que estar pendiente de que tu ganado no muriera de frío. La única actividad que se podía hacer, o de las muy pocas actividades que se podían realizar, era construir pequeños relojes que en la primavera llegaban a comprarles los que los vendían en las ciudades. Okay. Ahí ha ido creciendo una industria importantísima que tiene un impacto sobre el PIB, si quieres, suizo de carácter mundial, pero también hay ingenieros que desarrollan tecnologías que no puedes creer. Entonces, ¿cómo funciona un reloj automático? ¿Cómo funciona un reloj en el que un movimiento de una piedra de cuarzo te va a marcar exactamente la hora y el día y el minuto durante a lo mejor toda tu vida? Porque a lo mejor es un reloj de calendario perpetuo. ¿Cómo se hace eso? Okay. Recuerdo uno de mis primeros reportajes fue ir a Venecia. Y Venecia es un sitio que cuando no tiene gente es maravilloso, pero cuando tiene gente es un sitio que no puedes caminar. Es una pesadilla. Pero es una ciudad preciosa. Yo me fui a hacer un reportaje sobre cómo se construyen las góndolas en Venecia. Porque la góndola es un barco muy especial. La góndola es un barco que va inclinado. No es un barco que vaya recto, va inclinado. Y va inclinado exactamente en la misma proporción de los 7 metros que tiene la vara con la que tú avanzas en el fondo de la laguna, que es un fondo de barro. Y literalmente es una laguna de barro. La ciudad de Venecia está construida de tal forma que cuando tú vas hacia la Isola y estás viendo delante de ti la Catedral de San Marcos, la Plaza de San Marcos y la Riva de Schiavoni, que es el primer puente que te cruzas cuando llegas a la Plaza de San Marcos, las proporciones de los edificios o la proporción de la iglesia que está enfrente de la Isola de la Salud
están calculadas exactamente con la misma proporción de la vara de 7 metros que tiene el movimiento del golpe de góndola. De tal forma que tú siempre vas viendo la misma perspectiva de la ciudad. Wow. Es decir, hay cosas escondidas en cualquier lugar, en cualquier profesión, que cuando empiezas un poco a escarbar y a ver cómo se producen o cómo se hacen, o esto por qué, descubres universos maravillosos, descubres historias preciosas que son las que nos gusta contar, ¿no? Son las que queremos contar, ¿no? Por eso te decía que no somos frívolos, ¿no? Nosotros contamos cosas sobre gente que realmente dedica muchísima pasión y muchísimo esfuerzo al trabajo que hace, y contamos historias muy divertidas. Hemos contado historias de fútbol muy divertidas, hemos contado historias de cualquier deporte hemos dado a conocer a personajes del cine, de la literatura, de la televisión. Estamos contando quiénes son los de hoy, pero seguramente nuestra labor más importante es contar, oye, tienes que estar pendiente porque mañana va a ser quién va a dar el golpe. A ver. Mañana va a ser el actor más conocido, la actriz más conocida. Quiero empezar a tocar ese tema entonces. A ver, ¿cómo le haces? De entrada, ¿cuál es el rol del medio? ¿O cuál es el rol, por ejemplo, hoy de una revista como GQ, un título como GQ, para ser este agente de cambio que dices? ¿Cómo lo van a manejar? O sea, ¿cómo juega en la sociedad? ¿Cómo ustedes lo están interpretando? ¿Cómo viene a jugar el nuevo manifiesto que tienen? Y también, ¿cómo le haces para mantener este balance entre un título que la gente le atraiga? ¿Cómo los jalas para que luego hey, ven, y luego entérate de todo esto que también es importante, ¿no? Porque justo hay que tener de pronto, me imagino, a los headliners, ¿no? Oye, pues sale J Balvin en portada, pero chécate toda la demás gente que es igual de interesante y que es la que viene en siguientes etapas, ¿no? Quiero entender un poco eso, cómo juega, cómo lo manejas, y también porque creo que mucha gente que escucha hoy Dementes está empezando sus medios, está empezando sus páginas, su podcast, su demás, y quiere entender también cómo lo hacemos. Fácil no es, la verdad. Fácil no es. A ver, creo que la revolución digital ha sido el elemento fundamental que nos ha hecho cambiar y pasar de medios más convencionales, cuando hablamos medios simplemente impresos. Yo he vivido las épocas de los medios que solo éramos impresos, obviamente, ¿no? Gran parte de mi carrera ha sido ahí. La revolución digital creo que nos ha ayudado a entender a nuestras audiencias, a saber qué es lo que demandan nuestras audiencias, porque antes la conversación pues era un monólogo, es decir, dábamos los títulos, lanzábamos unos contenidos y no teníamos una interacción, salvo que de repente un día te llegara aquellas famosas cartas al director, que generalmente además era gente que se quería quejar por algo que habías dicho o que habías escrito, pero tenías muy poca interactuación con el público y con tu lector. La revolución digital lo que ha hecho ha sido, en el caso además de un título como el nuestro, que tiene un montón de seguidores, somos líderes, como te decía, en el mercado, es que los tenemos delante y nos están diciendo, oye, esto nos parece bien, pero también nos dice, esto no nos parece tan bien. Okay. Y tenemos que escuchar a nuestras audiencias, tenemos que saber lo que nuestras audiencias demandan, tenemos que estar todo el tiempo investigando cuáles son las tendencias, a qué están respondiendo nuestros lectores, cuáles son los contenidos que mejor nos están funcionando, porque son los contenidos que nuestros lectores están demandando, darlos además de una manera distinta al resto de nuestros competidores y al resto de otros tipos de medios de comunicación, y ser súper respetuoso con las historias que contamos. Tenemos que ser los primeros, desde luego, en presentar todo lo que va a llegar. Tenemos que ser los primeros en convencerte de que tienes que mirar a este actor o que tienes que contemplar esta colección de moda de hombre. Tenemos que ser los primeros porque el título lo merece y porque la responsabilidad del título es tal. Pero no somos, como dice nuestro manifiesto que acabamos de lanzar y que nuestros oyentes de hoy pueden ver en nuestra página web, pues es que la única realidad que nos rodea es que el cambio es la única constante real que tenemos en nuestras vidas en este momento y en tiempos anteriores. Me preguntabas antes, decir, bueno, ¿qué cosas estamos recuperando? Pues estamos recuperando, pero sobre todo estamos cambiando. Y estamos cambiando muy rápido, muy, muy rápido. Nosotros, si miramos hacia atrás, probablemente las generaciones anteriores a la nuestra, los cambios importantes se producían generación tras generación. Es decir, la generación de mi padre cambió mucho con respecto a la generación de mi abuelo. Pero es que las generaciones en este momento duran muy poco.
muy poco. Los cambios sociales y políticos y ambientales funcionan de una manera tan veloz que ahora la única constante real que tenemos es que el cambio es bueno. El cambio nunca es malo. El cambio te obliga a estar alerta, el cambio te obliga a estarte repensando constantemente como individuo y en nuestro caso además como medio de comunicación. Al cambio no hay que tenerle nunca miedo, nunca. Pero, Hay una historia muy famosa que se cuenta. Es decir, las langostas crecen cuando se sienten obligadas a dejar la concha en la que viven, no antes. Y entonces, en ese momento de presión en la que están creciendo y se están prácticamente ahogando en su propia concha, es cuando rompen la concha y vuelven a generar una nueva piel. Eso es cambiar, es estar sometido a presión, es estar sometido a, oye, algo está ocurriendo y adaptarte de la manera más rápida a ese cambio, ¿no? Entonces nosotros como título no somos iguales que hace 10 años o no somos iguales, que es una cosa, GQ es un título con casi 60 años de historia, entonces, y en este momento con 50 millones de lectores en todo el mundo. Okay. Somos una ventana enorme escuchando a muchísima gente en muchísimos lugares del mundo que nos cuentan muchas cosas. Y nosotros tenemos la obligación de estar ahí, sabiendo que eso. Pero en línea con eso, ¿cómo haces para un título que, como dices, tiene 60 años? O sea, entiendo, por ejemplo, con Cero, la revista o el título en el que trabajas antes, ya llevaba una línea, o ya cierta línea editorial, tenía ciertos lectores asiduos, sí, habría presión de gente que estaba a lo mejor en contra de ese tipo de títulos, pero sabes quién es tu lector y sabes quién no es tu lector, ¿no? Dices, pues si no eres y listo. Pero acá con GQ tienes 60 años de historia que te juegan para bien y también te pueden llegar a jugar un poco en contra de decir, oye, pues que yo leía GQ y antes no ponías a reggaetoneros, por decirte algo, ¿no? O antes tú decías que debía hacer esto y ahora es esto otro. ¿Cómo haces para girar ese barco a una nueva dirección y seguir, y ya sea si ustedes lo desean mantenerse tus lectores o decir, si tú no estás de acuerdo con esto, no eres mi lector, ¿no? Pero ¿cómo es esa, no sé si llamarle esa apuesta a hacer ese cambio y justificarla y decir, porque también supongo que hay intereses de por medio de inversionistas o de quien sea que puede llegar a decir, no, pero ¿por qué vas a hablar de esos temas? Que no estoy de acuerdo yo, señor de X cantidad de años, ¿no? Entonces, ¿cómo es toda esa revoltijo de audiencia con intereses, con querer llevar la revista o el título a un nuevo lugar? No sé si me estoy explicando con mi pregunta. O sea, no, perfectamente. A ver, no es fácil, evidentemente no es fácil. Y no siempre puedes contentar a todo el mundo, pero nosotros sí somos agentes del cambio. Nuestra responsabilidad como título es ser agentes del cambio. Es crear una sociedad mejor, crear una sociedad más feliz. Y en ese momento hay una serie de preocupaciones que no son las de hace 60 años. Es decir, cuando nuestro título nace como una revista que se publicaba cada 4 meses, por eso se llama Gentleman's Quarterly, y se repartía en las tiendas de ropa de los trajes a medida de Nueva York fundamentalmente y de las grandes ciudades de Estados Unidos. Lo que se hacía era una revista para que tú aprendieras a elegir las telas de tu traje, a elegir los botones de tu traje, a elegir la corbata. La corbata ha pasado de ser un elemento imprescindible en tu relación laboral con quien tienes enfrente a ser un objeto absolutamente prescindible. Es decir, a mí me encantan las corbatas. Yo no llevo nunca corbata, o casi nunca llevo corbata, pero no puedes estar repitiéndote y sin ver que el mundo está cambiando a tu alrededor, porque entonces mueres. Hay títulos importantísimos, no solo de estilo de vida masculino, hay títulos que han desaparecido porque no se han sabido adaptar a los cambios que los tiempos nuevos demandan. Si siguiéramos haciendo lo mismo año tras año, pues llegaría un momento en el que tu audiencia primero envejecería y te dejaría de leer porque seguramente tendría vista cansada y ya no le importa nada, ninguna de las cosas que les estás contando. Entonces tienes que tener audiencias nuevas. Evidentemente el camino no es sencillo, es decir, muchas decisiones de las que tomamos a veces tienen una respuesta no siempre muy positiva por parte de nuestra audiencia, pero nosotros tenemos que estar en las conversaciones, en todas las conversaciones. Y entiendo perfectamente que un lector nos diga, no me interesa nada tu portada de J Balvin, no me gusta nada el reggaetón, te voy a dejar de leer. Pero ignorar ese fenómeno nos haría desaparecer como medio de comunicación. Ese y otros 1000. O sea, otros 1000.
Porque al final, si no estás en las conversaciones del mundo, no tienes ningún tipo de relevancia. Y obviamente a veces ganas y a veces pierdes lectores, evidentemente, ¿no? Nosotros siempre queremos ganar lectores y no perderlos, y tenemos la suerte de que de momento nuestras audiencias son las más importantes y nos siguen mes a mes. Y tenemos una responsabilidad, obviamente, claro. Y somos agentes del cambio. Es decir, en este momento hay una conversación importantísima sobre el medio ambiente. Importantísima, pero porque es una conversación de supervivencia. Es decir, si nos cargamos el planeta, da igual lo que hagamos. O sea, da lo mismo, nos cargamos el planeta. Es decir, nuestras generaciones futuras no tendrán agua potable para beber, sus climas estarán superados por llegaremos a los 50 grados en ciudades como la Ciudad de México. Venecia. Las tasas de contaminación. Venecia desaparecerá bajo las aguas y morirá muchísima gente. Mucha gente. Y dejaremos de respirar porque estamos quemando los bosques del Amazonas, aunque el señor Bolsonaro diga que los bosques húmedos no se pueden contar. Eso es frívolo, por ejemplo. Eso es muy frívolo. No lo que nosotros hacemos. Eso es frívolo. Es decir, si no somos parte de esa conversación y no somos agentes de cambio y no tratamos de que nuestros papeles sean papeles que solo se producen en determinadas condiciones que certificadas, de que no están dañando al medio ambiente, o si no usamos tintas que no contaminan, o si nuestra distribución vamos a dejar de hacerla en plásticos contaminantes para hacerla en plásticos biodegradables, si no estamos pendientes de eso, si no somos responsables con eso, no somos agentes de cambio. ¿Que las masculinidades se están redefiniendo? Pregúntale a mi padre. Pregúntale a mi padre cuando se dejó por primera vez en los años 70 el pelo largo, pero no largo de muy largo, un poquito largo, las cosas que le decía a su abuelo. Y mi padre escuchaba la música de ese momento, los Beatles, escuchaba, ¿no? Su generación escuchaba a los Beatles. Pues claro que las cosas van cambiando. Nosotros tenemos que estar ahí escuchando a las nuevas generaciones, que son las cosas que demandan y cuál es la... Además, las nuevas generaciones son muy responsables, mucho más responsables, pues porque ven que el mundo es acelerado y el mundo es muy cambiante y quieren vivir en un mundo mejor. Entonces, nadie se preocupaba hace 50 años sobre si las fábricas o las minas eran contaminantes y si el plástico y si la manera en la que tú te relacionas con los animales, por ejemplo. Es decir, o sea, si yo recuerdo cuando yo era chiquitito, iba a una granja en un pueblo de España de los años 70 y 80, pues a los animales no se les trataba de la misma manera en la que los tratamos ahora mismo, o de las preocupaciones que tenemos ahora mismo sobre el bienestar animal, y somos lo que comemos también, en gran medida. Y el respeto por los demás, y el respeto por el género opuesto, o sea, que no es opuesto, que es tu género compañero. Nosotros, por ejemplo, como medio de comunicación, en ese sentido, hemos cambiado mucho, ¿no? Hemos evolucionado de un tipo de tratamiento quizá ciertamente algo cosificante, y aunque las mujeres siempre libremente han aparecido en GQ como han querido y obviamente han sido libres de mostrar lo que han querido, pues empieza a ser una conversación más incómoda. Sí, claro. Que a veces también te digo que se exagera demasiado, ¿no? Pero no solo con eso, sino con muchas cosas más. Pero quizás sí tenemos una responsabilidad en la manera en la que mostramos las mujeres al mundo. Y para nosotros lo importante en este momento es que las mujeres necesitan una igualdad real con respecto a los hombres. Necesitan vivir en una sociedad que las proteja y no una sociedad que las acose, que las maltrate, que las humille. Las mujeres tienen que ganar por méritos iguales lo mismo que los hombres. Es algo que, por ejemplo, nosotros como compañía estamos muy preocupados y llevamos a cabo de una manera muy firme. Piensa, por ejemplo, Condenas es una empresa en la que casi el 70% de los puestos los ocupan mujeres. Y en México, en nuestra empresa en México, te diría que 8 de cada 10 puestos directivos son mujeres. Nosotros como título tenemos que reflejar, nuestros títulos como tienen que reflejar esa realidad, pelear por esa igualdad, pelear por un mundo mejor. Antes los hombres difícilmente mostraban sus emociones. Parecería que era, ¿no? Ser un hombre implica ser duro, no mostrar tus emociones, salvo cuando mostrabas tus emociones negativas, tu violencia, ¿sabes? Esos condicionantes negativos. Los hombres ahora no tenemos ningún complejo o ninguna dificultad, o cada vez menos, al menos, en mostrar nuestras debilidades, en mostrar nuestros sentimientos de amor, en mostrar nuestro estrés, en mostrar nuestras dificultades emocionales, cómo nos enfrentamos a trabajos que a veces implican muchísimas horas y cómo en algún momento dado incluso nos rompemos. Eso es algo que hace 30 años
era impensable, ¿no? Que un hombre mostrara sus emociones en público. Parecería que todos los hombres eran la reina de Inglaterra. Bueno, pues no. O sea, yo lloro, me enfado mucho, me cabreo, intento tener a mi alrededor un comportamiento normal con la gente con la que trabajo o con los momentos de estrés, pero a veces necesito una ayuda de un terapeuta un poco para equilibrar cualquier fenómeno que en tu vida te esté provocando una estabilidad mental o una estabilidad emocional, y no tengo ningún problema de decirlo. Es decir, y además se lo recomiendo a todo el mundo que pueda hacerlo. Yo a todo el mundo le recomiendo. Si lo puede hacer, se lo puede permitir, es mejor hacer una terapia que comprarte un pantalón. Te ayuda mucho más en tu vida y es algo mucho más interesante. Como te digo, acabamos además de hacer algo que para nosotros es histórico. 21 territorios a lo largo y ancho de todo el mundo nos hemos puesto de acuerdo en decir que el cambio es bueno y que estamos ahí para mostrar qué cosas están cambiando y cuáles tienen que cambiar. En ese sentido es una responsabilidad, y ahí sí te asumo que es una responsabilidad personal muy grande, pero es una aventura impresionante, impresionante. Pertenezco además a un comité internacional de condenas de diversidad e inclusión, en el que estamos muy preocupados por enseñarle al mundo la diversidad de orígenes raciales, de orígenes sociales, de intelectuales, de ideas, de políticas. Oye, los hemos puesto de acuerdo. O sea, antes que la Eso, ONU. justo, eso te voy a preguntar, ¿cómo le haces? O sea, porque justo este manifiesto de Change is Good, o sea, de que el cambio es constante, pues está sucediendo en países donde en algunos países las cosas no, como el futuro ya existe, pero no está equilibrado de forma pareja en todos lados, ¿no? Entonces, en algunos casos, no sé, a lo mejor el tema de cualquiera de los temas que me digas está menos visto, otros tal. ¿Cómo le haces para poner de acuerdo a tantas culturas y a tantas formas de ver el mundo en esta iniciativa? Y lo otro que te quiero preguntar, aprovechando, es cómo tú, como director, cómo pruebas o cómo llegas con una nueva propuesta, una nueva iniciativa. ¿Sabes qué? Queremos poner a este perfil en la revista, ¿no? O en la página, o en tal. O queremos hacer esta cobertura sobre este tema que pudiera llegar o no a ser un poco polémico internamente, ¿no? De si va o no va. ¿Cómo haces? ¿Vas, lo lanzas y listo? Se hace, o sea, ¿cómo es el proceso en general de proponer cosas que estiran un poco la liga? Pues mira, con respecto a lo primero, el mundo no es igual, evidentemente no es igual, y justo tenemos en breves días una conversación entre Brasil, Japón y México y América Latina sobre cuáles, después de los tremendos episodios de racismo que han ocurrido, pero no solo en Estados Unidos, que ocurren diariamente en México y que ocurren diariamente en América Latina, cómo lo estamos enfrentando y cómo lo estamos viviendo, cómo reflejamos realmente la riqueza y la diversidad que tiene un país como México. Es una cosa muy curiosa, ¿eh? Cuando tú llegas a México por primera vez y dices, es que aquí hay mucha gente muy distinta. Aquí están los pueblos originarios, pero aquí también está la población mestiza, pero también está la población de orígenes europeos. Y de todo eso presumimos, pero presumimos, ¿sabes cuándo? El 16 de septiembre. El 16 de septiembre, todos los mexicanos, y yo me considero, yo soy español chilango, ¿no? Mi pasaporte es español, pero yo soy chilango. El 16 de septiembre nos ponemos todos muy contentos y vemos campañas en televisión muy bonitas que reflejan esa admiración por la diversidad cultural, la diversidad racial mexicana, pero el 17 nos hemos olvidado completamente. Nos hemos olvidado. Entonces tú pones la televisión y solo ves gente de origen caucásico en los anuncios. O lees el periódico y las noticias que escuchas sobre qué diferencias hay entre unas zonas del país y otras son bastante preocupantes. En ese sentido, lo que tratamos de hacer es ir un poquito cada vez más empujando la cuerda. Tampoco hace falta ser radical en tus planteamientos. Eres radical cuando tienes 20 años. Pero tienes que ser consciente de que en un momento dado tienes que a tensar la cuerda un poquito, y a veces vas a recibir una bofetada. Eso tienes que tenerlo presente, ¿no? Pero no pasa nada si al final el resultado final es lo que quieres construir. Te voy a poner un ejemplo. Todos sabemos cuál es la situación de la población LGTBI en Rusia. Legalmente,
es algo que no existe, que puedes llegar a ir a la cárcel por manifestar tu orientación sexual. La revista Glamour ha publicado recientemente por primera vez en su portada a una modelo transexual. Eso generó una conversación en el país inmensa, inmensa. Obviamente, en un título de medio, Oriente Medio, por ejemplo, nosotros tenemos títulos en Oriente Medio, pues hay conversaciones que son mucho más complicadas de tener. La revista Vogue, de Middle East, la revista Vogue Arabia, perdón, publicó por primera vez a una mujer saudí conduciendo un coche, algo que estaba prohibido. Fue una revolución que inició una conversación. Es impresionante cómo Nosotros, cosas tan como esas se nos olvida que suceden hoy, ¿no? O sea, cosas que si no me lo dices, se me olvida que eso sigue sucediendo en alguna parte del mundo y estamos viviendo en el mismo 2020 y estamos, pues digo, estamos tan atrás y aquí en México que nos dimos tan atrás, estamos adelante en algunas cosas, atrás en otras, pero como ese pequeño detalle de decir, pusiste a una mujer conduciendo en tal país, es una, o sea, causa revuelo y se convierte en un tema y pues vas empujando y vas empujando la conversación. Exacto. Te puedo poner más ejemplos para no irnos tan lejos. La labor que está haciendo Carla Martínez de Salas y su equipo de Vogue México y Latinoamérica, de la visibilización de la riqueza que existe en México y en América Latina, ocupa titulares en todo el mundo. Quiero recordar que Yalitza Aparicio, en portada de la revista Vogue, que generó una inmensa conversación con comentarios incluso, ¿no?, de personalidades muy célebres en este país, bastante Comentarios desafortunados. pinches. Ajá, fue una revolución. O sea, en todo el mundo se ha hablado de esa portada. Los trabajos que ha hecho el equipo de Vogue México y Latinoamérica o el equipo de AD México y Latinoamérica en mostrar las increíbles realidades en el punto, por ejemplo, en la revista AD de diseño que realiza las comunidades de los pueblos originarios, y no olvidarte de ellos al día siguiente, sino que están ahí, son reales, ¿no? Cómo hemos mostrado y las conversaciones que nosotros estamos poniendo en el título. Acabamos de publicar un tema sobre salud mental, Sí. nosotros, como título, una conversación que nos parece muy relevante. No, y es de los muy importante. pilares de la nueva, de la nueva realidad del título, ¿no? O sea, estar tocando. Exacto. Pero tenemos que empujar las conversaciones siempre un poquito más allá. Siempre un poquito más allá. Y es muy divertido. Es muy divertido por varias razones. Es muy divertido tener un personaje delante de ti y construir una historia con esa personalidad o construir una historia visual. Es decir, a ver, es muy complicado darle espacio solo a determinada gente por sus características físicas y raciales. Tienes que ampliar eso. Pues porque 100%. si no, tu audiencia se marchará, se irá a buscarse a sí misma en otro lugar. Sí. Y eso es una conversación que hace 10 años no se tenía y que hoy en día se tiene. O sea, se tiene. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo somos? ¿No? En este caso, pues estoy bastante palidito. Pero debe implicar eso que lo que le estamos mostrando a nuestros lectores es la única manera de vernos. En absoluto. ¿Significa eso que hay conversaciones que no se pueden tener? En absoluto. Que es verdad que además nosotros reclamamos la alegría y reclamamos ¿no?, pues las experiencias como el nuevo lujo, y pues por supuesto, ¿no? Y que tenemos que de alguna manera ser agentes de ese cambio, ¿no? Ser protagonistas de esa nueva manera de entender el mundo. Pero ¿y cómo le hacían? Lo que te preguntaba era, ¿cómo le haces para que justo países tan distintos se pongan de acuerdo y adopten este lema, esta visión del mundo? ¿Y cómo le haces tú aquí localmente para decir, vamos a intentar esto? Pues mira, viva Zoom, ¿no? O sea, Zoom, que se ha convertido en la peor de nuestras pesadillas, es también la mejor de nuestras ventajas. Nosotros tenemos, como somos una compañía internacional, no somos una multinacional, somos una compañía con un solo dueño, pero somos una compañía internacional con presencia en un montón de países. Tenemos la fortuna de que nos podemos encontrar y nos encontramos constantemente todo el tiempo. Tenemos reuniones habitualmente en las que vamos planteando y poniendo encima de la mesa esas conversaciones. Cuando decidimos examinarnos a nosotros mismos y pensar, oye, hace mucho que no nos sentamos a pensar qué es lo que somos y dónde queremos ir, hagámoslo. Pues tuve la oportunidad de sentarme con 4 de mis compañeros, con Will Welch de Estados Unidos, con Giovanni Di Frei de Italia, con el editor de
de UK en el Reino Unido, Dylan Jones, y con Adam Baidawi, que es el editor de GQ Middle East, de Oriente Medio, muchos territorios muy diferentes, con distintos idiomas, con distintas... que al final nosotros queremos ser mexicanos y latinoamericanos en las historias que contamos. Y dijimos, bueno, ¿qué es lo que nos hace comunes? ¿No? ¿Qué es lo que realmente nos vertebra como título? ¿Cuál es el hombre contemporáneo? ¿Cómo es? ¿Qué preguntas se hace? ¿Dónde quiere estar? ¿Cuáles son las experiencias que quiere vivir? Te recuerdo, bueno, te recuerdo no porque eres muy joven, pero en finales de los 80, principios de los 90, había un tipo de éxito que se llamaban los yuppies, que eran unos señores maravillosamente retratados por el cine y la literatura, que consideraban y que además fueron... y todo el tema, ¿no? Exacto, consideraban y pensaban que el éxito material y las posesiones materiales eran lo que definían el éxito del hombre contemporáneo. Y bueno, de eso, ¿sabes lo que nos ha quedado de esa cultura? Nos ha quedado Donald Trump. Eso es lo que nos ha quedado. Es decir, pues no era una buena idea. No era una buena idea. El éxito de un hombre contemporáneo se mide por otras cosas. Se mide por otros valores, se mide por su responsabilidad, se mide, por supuesto, sí también por las cosas que quiere y desea y le apasionan. Eso, por supuesto, siempre va a estar ahí. Y nosotros, además, somos unos fervientes defensores de que hay cosas en la vida que te la hacen un poquito mejor y más divertida. ¿No? A lo mejor no es toda tu vida, pero sí es parte de tu vida y te la hacen mejor y más divertida. Pero de ese éxito de los 90 queda Donald Trump, que es una cosa espantosa. Espantosa. Entonces nos sentamos los 5 en 5 horarios distintos y bueno, pues con idiomas diferentes y a veces incluso con la barrera de los idiomas y decíamos, y tratamos de hacer esa reflexión en conjunto. ¿No? Decir, bueno, pues, y al final planteamos esta nueva manera de entendernos. ¿Cómo lo haces? Pues lo haces trabajando mucho. Lo haces creyendo fervientemente en eso que hemos plasmado como concepto vertebral de todos los títulos de GQ en el mundo. Es decir, nosotros somos agentes de cambio. Tenemos una responsabilidad con el mundo que nos rodea. Tenemos una responsabilidad para con nuestra propia salud mental. Tenemos una responsabilidad para nuestro género compañero. Somos hombres responsables. No tenemos todas las respuestas, no las tenemos, pero sí tenemos las preguntas más relevantes. Y con nuestra audiencia queremos mantener esa conversación. Y obviamente, pues, en una conversación, y sobre todo en una conversación que tiene un cierto tono muy apasionado, y mis compañeros en el mundo entero, y mi propio equipo, y nuestros equipos aquí en Condenar, somos gente muy apasionada, pues estas conversaciones a veces suben de intensidad y de emoción, y entonces, bueno, es lo que tú crees y lo que tú piensas, pero tienes que encontrar un elemento común y trabajar duramente para enseñarlos, ¿no? Y intentar tener contenta a tu audiencia, porque le estás dando los contenidos que demanda, pero al mismo tiempo también a veces dando un paso atrás y diciendo, a ver, este contenido sé que puede ser polémico y por lo tanto puede generar una conversación. Y en una conversación digital, quizá los tonos que se emplean en las respuestas van a ser más complicados. Tienes que acostumbrarte a ello. A las críticas te tienes que acostumbrar porque también aprendes de ellas. También son una manera en la que tú dices, a ver, ¿nos hemos equivocado o no? O si nos hemos equivocado, ¿por qué? Y si pensamos que no nos hemos equivocado, quizás las críticas nos refuerzan que efectivamente teníamos que haberlo hecho. Y por ejemplo, ¿cómo, o sea, si bien dices, cada una de estas, cada uno de los contenidos que aparecen en el título, de cualquiera de los títulos de Condé Nast, ya está marcado por esta visión de ser un agente de cambio, ¿no? De queremos generar una diferencia y demás. Pero ¿qué pasa cuando de pronto, y tío, porque hasta me ha pasado nosotros que en el corto tiempo que tenemos con Dementes, que de pronto viene un invitado, le va bien al episodio, lo que tú quieras, y al año o a los años resulta que hizo un comentario desafortunado en redes sociales o tal, ¿no? O supongo que les ha pasado en más de una ocasión donde tienen una persona. Nos acaba de pasar. Bueno, por ejemplo, entonces, ¿cómo se maneja? O sea, ¿cuál es la postura? O sea, ¿cómo lo haces para decir, ok, no, creemos en esta figura, vamos a ponerlo y después dices, ni modo, pasó y ya? O se estudia más a la persona. O sea, ¿cómo se protegen, si se puede decir así? ¿Cómo te cuidas de eso? Y también hacia adelante, ¿cuál es el proceso de hacer como este
¿cómo le llaman cuando ya pasa algo? Control de daños, ¿no? Control de crisis, control de Exacto. daños. ¿Cómo se maneja? Nos pasa, o sea, en el momento en el que tú ocupas una posición y nuestros títulos ocupan una posición de liderazgo en el mercado, en nuestro sector, estás sujeto a la observación y a la crítica, pues precisamente por eso, ¿no? Por estar ocupando un puesto, ¿no?, de liderazgo, y eso al final No, y por estar ustedes queriendo ir pasa a adelante todos. A de. ver, Ya salió en 100 exacto. lugares, déjame lo pongo yo. Sino ustedes están apostándole a ser quienes presentan cosas. Yo solo respondo por mis palabras. Es decir, nosotros como título respondemos por nuestra línea editorial. Si alguien en el y a veces nos hemos equivocado, ¿eh? Y hemos metido la pata, y lo más sencillo en una ocasión de esas, el mejor control de daños es decir, lo siento, me he equivocado. That's it. O sea, no hay que darle muchas vueltas, ni muchas explicaciones, ni te has equivocado, pon un pie hacia adelante, y nos pasa, ¿eh? Nos equivocamos, ¿no? Y bueno, lo mejor es, nos hemos equivocado, lo sentimos, evaluamos el por qué nos hemos equivocado y tratamos de que eso no se vuelva a producir. Intentamos que todo ese tipo de situaciones que nos han colocado a lo mejor alguna vez en algún problema no se vuelvan a repetir. No pasa nada. Pero nosotros somos solo responsables de nuestras propias palabras. Okay. Y las personalidades o los personajes son responsables de las suyas. En ningún caso el que tú apuestes por un personaje porque crees que en un momento dado está ocupando el lugar que tú crees que merece, si ha metido la pata fuera de tu entorno, bueno, pues esa parte desafortunadamente le toca a él o a ella. Es decir, sí nos ha pasado, sí bueno, es público y notorio, ¿no? Personalidades por las que hemos apostado y de repente han tenido, pues eso, un comentario desafortunado. A ver, aquí también me gustaría decir una cosa. Creo que yo siempre, antes de expresar mis opiniones, les doy una segunda pensada, porque incluso cuando no son opiniones positivas, prefiero que no generen una conversación conflictiva. Quiero que sean opiniones ponderadas. Okay. Es decir, yo opino que las personas que en este momento y las personalidades que en este momento están negando la existencia del coronavirus, que piensan que es una estrategia por parte de Bill Gates para implantarnos chips en el cerebro y controlarnos con el 5G, esas personalidades que hoy en día están diciendo este tipo de cosas son personalidades a las que hay que dejar de prestar atención. Son personas fuera de la sensatez. Y te diría que en algunos casos fuera de la razón, incluso algunas sinceramente graves personas enfermas que deberían ser tratadas por un profesional médico. Y lo digo y lo sostengo. Okay. Es decir, lo digo y lo sostengo. Se lo digo a Miguel Bosé, se lo digo a Pati Navidad, y se lo digo a Bumburi y a quien tú quieras. Se lo digo. Pero tienes que hacerlo de una manera ponderada. Es decir, científicamente está demostrada la existencia del coronavirus. Científicamente hay personas que están muriendo de ello. Científicamente la pandemia está golpeando además de manera muy dura en países como México y en América Latina especialmente. Ponerte en contra de esas evidencias, no solo sostenidas por la ciencia, sino sostenidas por el dolor de las familias que no pueden acudir a enterrar a sus familiares, negar esa realidad y hacerlo público es una insensatez. Y te diría que es hasta genocida. Okay. Pero tienes que expresarlo de una manera tranquila y ponderada, porque tienes los datos. Entonces, sí nos equivocamos a veces, no somos dueños más que de nuestras propias palabras. Y nos hemos equivocado, ¿eh? Claro que nos hemos equivocado. Pero creo que puedo decir que cada vez que nos hemos equivocado, hemos dado un paso hacia adelante y hemos dicho, señores, nos hemos equivocado. Lamentamos esto. Controlas un poco lo que dices. Y sí, bueno, pues hay cosas que dices, apostar por este personaje, estamos seguros. Bueno, pues sí, pues mira, pues acabamos de hacer una apuesta por un personaje y nos ha salido un poco regular. Bueno, ¿somos nosotros responsables de sus manifestaciones públicas? No lo somos. En ningún caso lo somos. Invitamos a todo el mundo a que a través de nuestro puedan disculparse o puedan explicar las razones por las que expresan determinado tipo de opiniones. Por supuesto, les invitamos. Curiosamente, cuando alguien mete mucho la pata y les hemos invitado a que nos expliquen el porqué, se han escondido muy rápido y nos han dicho que no. Eso ya no es problema nuestro. Claro. Oye, ¿cómo le haces? Voy a cambiar un poco el tema, pero ¿cómo le hacen para conseguir exclusivas? ¿Cómo le hacen para conseguir las cosas que nadie sabe? ¿Existe un equipo de investigación? ¿Es simplemente contactos?
bueno, simplemente entre comillas, ¿no? Pero, ¿cómo funciona algo así? Y también al mismo tiempo, ¿cómo priorizas? ¿Cómo sabes qué sí va, qué no va? ¿Cómo dices esto sí, esto no, esto se va para el siguiente mes, esto desaparece por completo? ¿Cómo es todo ese arte? A ver, pues hombre, no es nada fácil. No es nada fácil. Es una mezcla un poco de todo. Es decir, primero casarte con el diablo. Eso es lo primero que tienes que hacer. Tienes que estar en todos los lugares, con todo el mundo y en todas las conversaciones y tienes que escuchar qué cosas son las que, bueno, tú crees que pueden ser del interés de tu audiencia. Tienes que arriesgar. Okay. Tienes que arriesgar. Y también tienes que ofrecer. Es decir, también a las personalidades les tienes que ofrecer. Es decir, oye, si me lo cuentas a mí primero, pues yo tengo la ventaja de que te va a escuchar y te va a ver mucha más gente. En segundo lugar, lo vamos a hacer muy bonito, va a quedar muy bien, va a ser una historia que todo el mundo va a disfrutar. Okay. Creo que eso ha sido desde el secreto de Condenas durante 100 años de historia de la compañía. Sí, por supuesto, los contactos cuentan. Te voy a hacer una cosa, las personalidades hablan en general cuando quieren. Okay. ¿No? Tu labor es que hablen cuando no quieren. Que hablen de los temas de los que no quieren hablar. Y bueno, pues se hacen negociaciones, claro, evidentemente. Tampoco te voy a explicar el secreto de las negociaciones, pero bueno, pues hay cosas que cuentas, hay cosas que callas, hay cosas que ofreces, hay cosas que intercambias, hay cosas a las que dices definitivamente no, y hay historias que se han quedado de grandes personalidades que se han quedado en un cajón porque dices, aquí no está todo. ¿Sabes? No, hay algo que nosotros no pactamos nunca, ¿no? Uh-huh. O sea, no, vamos, que son las preguntas que le haces a una personalidad. Hay negociaciones que puedes llevar a cabo, obviamente. O sea, es decir, pues hay temas de los que no hablamos. Nosotros, por ejemplo, como no somos prensa de chismes, nunca hablamos de chismes, pues tampoco entramos ahí. En ese sentido, hay las personalidades en general se sientan con nosotros de manera bastante tranquila y relajada. Pero sí, claro, tu obligación es ser el primero que cuente una historia. Okay. Claro. Y una historia divertida. Y para eso, pues muchas veces tienes que callarte muchas cosas y sabes perfectamente que nunca puedes contar qué celebridad te pidió un peluquero, ¿no? Que costaba $5.000, pues porque la celebridad no tiene pelo, o no puedes contar. Decía muchas veces que no puedes contar, que se quedan en el secreto de la redacción y que forman parte, bueno, del chisme interno que nunca sale. Y hay otras historias, evidentemente, por las que apuestas porque sabes que van a tener una respuesta importante en nuestra audiencia. Es decir, si un jugador de fútbol a nosotros nos cuenta algo que no ha contado en otro medio de comunicación y que tiene relevancia, evidentemente esa va a ser una nota importante para nosotros. Claro, la opinión de Héctor Herrera sobre cómo la Liga Mexicana está prácticamente acabando con los equipos de la segunda división y el problema que a futuro eso va a tener en el resultado de la generación de nuevos jugadores, claro que tiene relevancia y claro que es importante. ¿Y no importa como medio quemar puentes de pronto? O sea, por decir, poner una nota como esa, la que acabas de mencionar, que digas, va a dañar mi relación a lo mejor con la liga o con quien quieras. ¿Cómo tomas esa decisión de, le damos o no le damos? Nosotros solo somos esclavos de nuestras palabras. No somos responsables de lo que los demás Ya. dicen. Okay. Somos el medio que lo cuenta. Okay. Pero evidentemente, bueno, pues haces un control o sea, las personalidades hacen un control de riesgos y tú también haces un control de riesgos. Nosotros tenemos una ventaja. No formamos parte de ningún grupo editorial que reciba inversiones Eso. gubernamentales. Ajá. Somos una empresa privada internacional que solo responde ante sus dueños. No tenemos ninguna clasificación ideológica o política. En nuestras páginas, de nuestros títulos en el mundo entero, no solo en México, puede aparecer cualquier personalidad hablando de cualquier tema que sea de relevancia y que sea importante. Nosotros, como título de estilo de vida masculino, evidentemente hay temas que tratamos y hay otros temas que no tratamos. O sea, pero no porque nadie nos ponga una mordaza o porque nos diga esto no se puede contar. Es simplemente pues porque nosotros como medio estamos construyendo unos contenidos y unas audiencias, tenemos unos clientes muy determinados y sobre eso trabajamos. Es decir, hay otros títulos en Condenas Internacional que se dedican a otro tipo de contenidos, como puede ser Vanity Fair, por ejemplo, que hace otro tipo de contenidos, que además en muy breve regresa en su versión digital a México, que es un anuncio importante que
que me da mucho gusto poder haceros, porque tuve la suerte de mi primer trabajo en Condenadas México y Latinoamérica fue en Vanity Fair, que es una época que fue muy divertida también. Pero tú vas construyendo tus historias y ahí sí vas construyendo una fidelidad. Es decir, nosotros somos, creo, muy serios y muy responsables a la hora de ofrecer nuestra información y las personalidades confían en nosotros para contar lo que quieran contar. Y tenemos, bueno, pues, experiencias muy divertidas y hay gente con la que hemos decidido que no vamos a trabajar nunca más. Okay. Y hay gente que sabe que nos tiene para que cada vez que necesite contar algo a una audiencia como es la nuestra, con sus características concretas, siempre nos va a tener ahí y le vamos a ayudar a que esa información que quiera dar la dé. Al final es construir una reputación. Lo difícil de mi trabajo es mantener esa reputación, eso es lo difícil. No estar ciego a los cambios que están ocurriendo en el mundo. Callar mucho. Decir muchas veces que no, desafortunadamente. Y como te decía al principio de nuestra conversación, oye, nos tenemos que divertir haciendo esto, porque, a ver, trabajos complicados. ¿Sabes cuál es un trabajo complicado? El de los médicos y el personal sanitario que está peleando contra la pandemia. Trabajo complicado es el de la señora que viene del pueblito a Ciudad de México a vender los tamales y los tacos de canasta. Trabajo complicado es el de la señora que me ayuda en casa. Trabajo complicado es el del hombre que tiene una familia y que tiene un trabajo de un estrés insoportable, pero que tiene que defender. Esos son los trabajos complicados. Nosotros somos unos privilegiados y tenemos que ser conscientes de que somos unos privilegiados y por lo tanto tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Perfecto. Y sobre todo también, a ver, somos entertainment and media. Es decir, a nosotros no se nos puede pedir, ¿no?, que entremos en temas como lectores, por supuesto, y como individuos, por supuesto. Y además te digo una cosa, yo pago impuestos en México desde el primer día que llegué. Yo no soy mexicano por mi pasaporte, pero yo pago todos mis impuestos en este país, todos, hasta el último peso. Y vamos, quiero decir, tengo mis contadurías y puedo demostrarlo. Es decir, yo me siento con todo, aunque no, la ley mexicana no me deja, porque el artículo 35 a los extranjeros no nos permite opinar de la realidad política mexicana. Como ciudadano que paga sus impuestos en este país, yo tengo todo el derecho a expresar mi inconformidad por muchas de las cosas que ocurren aquí. Evidentemente por muchas de las que ocurren en España, por muchas de las que ocurren en Estados Unidos. Soy ciudadano español de pasaporte, pero yo soy un ciudadano mexicano, porque vivo en la Condesa, porque pago mis impuestos en este país, porque mis amigos, mis compañeros y la vida la que yo tengo construida en este país es una vida mexicana, porque yo voy al mercado de la Merced, ahora no se puede, evidentemente, a comer los tacos a Macteo, y me encantan los tacos de Macteo, del mercado de la Merced, y compro mis flores en el mercado de Jamaica. Y probablemente yo ya he estado en muchos más sitios en México que muchos mexicanos. Y me fascina este país y me divierte muchísimo y me enfada y me cabrea. O sea, México es una realidad tan dolorosa como hermosa. Y me gusta estar aquí y me duele lo que ocurre y me gustaría que, si en algún momento dado tengo que echar mi vista atrás del tiempo que he pasado en México, poder decir, pude aportar algo. Inicié un camino que otros han seguido. No solo personalmente, sino en mi trayectoria profesional. Es decir, planteamos temas de conversación encima de la mesa que son relevantes y que son importantes y que han dejado una conversación. Y como en todas las conversaciones, a veces tienes a quien le parece mejor y a veces tienes a quien no le parece tan bien. Bueno, tienes que tener la piel muy dura, asumir cuando te equivocas que te has equivocado y si no te has equivocado, defender muy bien cuáles son tus puntos de vista. Perfecto. Entonces, Urbano, voy con la última pregunta antes de pasar a las preguntas concretas que le hago a todos mis invitados. Y sí va a ser sobre ti, porque yo insisto, yo sé que no te gusta hablar de ti, yo sé que eres muy poderoso en ese aspecto, pero yo considero muy importante que la gente entienda de tu background, de dónde vienes, de cómo piensas y cómo has llegado a donde estás, porque creo que eso le da una esencia distinta a lo que podrían encontrar hoy en la página de internet de GQ, ¿no? Entonces, por eso te lo pregunto y voy a hacer énfasis en la etapa en la que tú llegas, por ejemplo, a Vanity Fair y de ahí llegas a GQ. Quiero entender, porque también sé que mucha gente pues le da esa curiosidad o quiere entenderlo también por ellos, ¿no? De que decir, ¿cómo lo hago para avanzar en mi carrera profesional? Entonces, quiero entender
en ese punto, ¿cómo le haces tú para ser visto? ¿Cómo le haces tú para ser considerado como para uno de estos puestos? ¿Y cómo te lo ganas? ¿No? ¿Cómo dices, va, yo voy a hacer? Y luego una vez llegando, para mantenerte y que la gente diga, va, este cuate lo está haciendo perfecto, vamos a seguirle dando oportunidad. Porque a fin de cuentas, ninguna de estos títulos es tuyo como decir, ah, pues yo soy el dueño y se friegan todos, ¿no? O sea, hay alguien que dice, ok, ¿se mantiene o no se mantiene? Y tienes que día a día comprobar que tú eres la persona indicada para seguir, tú y tu equipo, pues, es la persona para seguir dirigiendo esos esfuerzos. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hiciste en su momento y cómo le haces día a día? Uf, yo creo que bueno, cuando yo me entero que en España se está montando el proyecto de Vanity Fair y además descubro que lo está dirigiendo una de las mejores periodistas que hay en España, que es Lourdes Garzón, de repente tenía todos los elementos como para querer estar ahí, tú quieres estar ahí, es decir, es un título mítico, es una publicación que ha dado en el mundo entero, sobre todo en Estados Unidos, pero también, por supuesto, en España o en Italia, que también está presente, o en Inglaterra, y el tiempo que también estuvimos en México como título impreso y título digital. Es una publicación increíble, es una aventura interesantísima. Yo creo que nuestros títulos se parecen mucho, tienen una esencia, y es, oye, si tú quedas con tus amigos en tu casa para cenar, tú tienes una serie de conversaciones de las que estás hablando, ¿no? Y pueden oscilar entre, oye, me acabo de comprar esta moto chingoncísima, porque como ya sabes, la Ciudad de México, lo del carro es una pesadilla, no sabes qué hacer con él, a la mitad de los días te lo quieres comer, pues me he comprado esta moto, y entonces a tu amigo y a tu amiga, y esa mesa además, en el caso de GQ tiene 7 hombres y 3 mujeres, o 6 hombres y 4 mujeres, tenemos una audiencia femenina que nos sigue, que es muy fiel y es muy importante, pero también estás hablando de que tienes un proyecto laboral en ciernes, que te vas a encontrar con un cliente y que quieres ir vestido adecuadamente, pero también estás hablando, oye, la pandemia no está fácil, no está nada fácil, no estamos siendo lo suficientemente responsables, no estamos siguiendo las directrices que realmente deberíamos seguir. Yo tengo pánico cuando saco a mis perros por la Condesa a pasear y veo que los bares están llenos de gente tomando mezcal sin mascarilla y me enfado y digo, oye, hay cosas que no estamos haciendo bien. Esas conversaciones forman parte de nuestro ADN como título y es muy claro además en el caso de Vanity Fair porque tiene una mezcla muy interesante y puedes encontrar desde reportajes sobre un político, pero también sobre un estafador, de la nueva estrella del cine, pero también de alguien que de repente ha descubierto un nuevo elemento que da a indicar que en Marte en un momento pudo haber agua corriente y por lo tanto podría haber habido algún tipo de vida en el pasado, ¿no? Entonces, cuando me enteré que existía ese proyecto, pues lo que hice fue empezar a llamar a puertas. Empezar a llamar quién conoce a Lourdes. Tenía un amigo con el que yo había trabajado, que había trabajado con ella. Tenía otra amiga que trabajaba en Vogue, que también la conocía. Y empecé a llamar a puertas y en ese momento pues Lourdes me ofreció un puesto que era un puesto muy técnico, pero era muy interesante porque al final yo estaba en medio, ¿no? Era el jefe de cierre y estaba en medio de qué cosas había que hacer con la publicidad, cómo teníamos que poner este reportaje para que entrara en una página de publicidad o a lo mejor había que acortarlo o alargarlo y estaba rodeado además de un equipo de periodistas que hoy en día siguen siendo algunos de los periodistas tanto de estilo de vida como de información política como de información social pues más importantes que hay en España y que todavía hoy siguen siendo compañeros y que algunos de ellos además son colaboradores míos y son nuestra voz y nuestros oídos en Europa y nos ayudan a construir contenidos geniales y fue un aprendizaje maravilloso de cuál es el espíritu cualitativo que distingue a Condenadas del resto de las publicaciones del mundo. Es decir, lo obsesivos y lo piquis que somos a la hora de construir un texto, a la hora de construir una imagen, a la hora de ofrecer una información. Ha sido, desde luego, fue una escuela durante casi 10 años impresionante, ¿no? O sea, impresionante. Y era una redacción, además, como a mí me gusta que sean las redacciones, era una redacción divertidísima y una apasionada y las conversaciones duraban horas y las emociones y te enfadabas con tu compañero porque creías que tu historia era mejor ¿no? Y hemos asistido y hemos contado cosas maravillosas, hemos dado exclusivas muy importantes. En un momento dado, Condenas decide lanzar la publicación
En México, Lourdes en ese momento es la directora de la publicación, y yo empiezo a trabajar con un equipo a distancia, ya por fin con esta globalización digital, con un equipo de gente en México maravilloso. Y de repente conozco a mis compañeros aquí, que hacen la revista aquí en México, que hoy en día forman parte de mi equipo de GQ. Okay. Son mis compañeros y todavía hoy son parte de mi equipo, como mi directora de arte, Claudia Fernández, o Isaac Garrido, que es uno de mis editores. Y empiezo a conocer a una gente súper interesante y digo, ¿sabes qué? Me voy a ir a México una temporada, ¿no? Entonces, pues, reuní todas las vacaciones que pude. Bueno, en Europa tenemos unas vacaciones más amables que en México. Las puse todas así, una tras de otra. Y tengo amigos de aquí de hace muchísimos años, de mi época de la universidad, y de amigos personales mexicanos que viven aquí, españoles que viven aquí hace muchos años. Y dije, pues me voy a México, que quiero estar allí un tiempo y a ver qué pasa. Y no me quería volver. Estuve un mes y hice todo lo que se debía hacer y también todo lo que no se debía. Todo lo que no se debía hacer. O sea, desde agarrarte una borrachera mezclando tequila con mezcal, visitando lugares donde se supone que no deberías estar, y descubriendo una ciudad que es un mundo. Ciudad de México es un universo. Quizá hay una percepción por parte de quienes no somos de aquí a observar y a oler y a escuchar cosas que los mexicanos estáis tan acostumbrados a verlas que no os sorprenden. Pero para mí, escuchar a los ricos y deliciosos tamales de Oaxaca es algo con lo que cuando yo regreso a Europa, y como no lo escucho, hay algo en la noche que no tiene ese color. O sea, cada vez que el señor de los camotes silba al lado de mi casa, mis dos perros se vuelven locos, entonces es una cosa molesta y no sé qué. Pero cuando estás en París por la noche, no escuchas nada. No escuchas nada. Cuando sales a la calle por las mañanas y vas al tianguis de la calle Pachuca, que fue mi primera casa aquí en la Ciudad de México y en la Condesa, los martes ponen el tianguis y cuando tú te levantas por la mañana, hay un olor en la atmósfera y estás oliendo los mangos y estás oliendo las piñas y estás oliendo la comida que se está cocinando y los tacos que se están preparando en ese momento. Cuando tú te levantas en Nueva York por la mañana, no. En Nueva York no hueles nada más que la contaminación y alguna cosa fea, algún perrito caliente mal quemado. Entonces, sentarte los martes por la mañana a desayunar en el tianguis de la calle Pachuca, de la Condesa, y escuchar las conversaciones que tiene la gente, comprar... O sea, hay cosas como que, por ejemplo, la fruta huele a fruta. En Europa la fruta no huele a fruta, huele a plástico. No tiene olor, no tiene sabor, ¿no? Entonces, lo hice todo. O sea, quiero decir, comí en los sitios de tacos a 10 pesos. No me he puesto enfermo nunca de lo que haya comido. Hay cosas que me han sentado mejor, cosas que me han sentado peor. El picante con moderación. No es que no me guste, pero con moderación. Yo he descubierto de la mano de mis amigos mexicanos dónde tienes que irte a comerte los tacos después de salir a las 6 de la mañana a una discoteca, ¿no? Quiero decir, eso es algo que, bueno, pues a lo mejor... Pero de verdad, yo he ido a hacer muchas compras al mercado de la Merced, que es un sitio que me apasiona, me parece súper interesante. Yo no me quería volver. Me robaron un camión por subirme un camión que no debía. Yo que mal, me quitaron una cosa del bolsillo. Quiero decir, tampoco es que me sucediera nada complicado. He visto cosas feas en la ciudad. O sea, he visto cosas feas, pero yo tengo la sensación de vivir una realidad que es maravillosa, que tiene partes muy oscuras y que es nuestra responsabilidad cambiarlas. Todos los que estamos aquí, todos aquellos que vivimos en la Ciudad de México y somos testigos de que hay cosas que no funcionan bien, tenemos la responsabilidad de cambiarlas. Acabo de ver la serie documental que han hecho los estupendos Diego Luna y Gael para Amazon, Pan y Circo, y cuando tú escuchas la realidad de muchas de las personas que vienen aquí, que son conscientes de los problemas que tenemos, la única sensación que te queda es cómo puedes trabajar para cambiar eso. O sea, yo recuerdo, yo me marché bueno, como te decía, no me quería volver, regresé a España y los astros se alinearon
y me ofrecieron el nuevo director de Vanity Fair venirme a trabajar a México y trabajar, en lugar de trabajar a distancia, trabajar desde aquí. No me lo pensé. No me lo pensé, dije, y bueno, pues yo qué sé, también dices, tengo una edad, me voy a un país distinto, las cosas no pueden no ser fáciles. No me lo pensé. O sea, lo organicé todo y en muy poquitas semanas estaba aquí. En muy pocas semanas. Y me acuerdo del terremoto el 17 de septiembre. O sea, fue prácticamente al llegar yo. Muy pocos meses después de llegar yo. Y yo estaba en Madrid porque había ido a firmar unos papeles de la embajada y así. Y regresé el día 18 por la mañana y llegué y lo primero que hice fue marcharme a la calle a hacer un reportaje. Y he tenido la suerte de conocer a gente en este país que yo soñaba. O sea, gente a la que admiro profundamente. Y como tengo un poco mentalidad pop, pues yo he conocido a Guillermo Arriaga, que es el intelectual y uno de los mejores escritores en español del mundo, por supuesto, uno de los intelectuales más serios, un cineasta de prestigio internacional y un tipo con el que no hay fin en la conversación. O sea, con Memo Arriaga podrías estar horas y horas y horas compartiendo, pero es que también conocí a Verónica Castro, que para mí, que yo no me hago nunca fotos con celebridades, ni porque soy muy pudoroso y muy vergonzoso, me da mucha pena, pero yo lo primero que hice cuando vi a Verónica Castro fue decirle, por favor, ¿te puedes hacer una foto conmigo? Y Verónica es alguien divertidísimo, es una señora divertidísima. Y he tenido la oportunidad de convivir con la sociedad, ¿no?, como más opulenta mexicana y desayunar con Pepita Serrano, que es un personaje con una conversación deliciosa. O sea, deliciosa. Es un personaje, una personalidad del papel cuché y de, ¿no? Es decir, si alguien hubiera grabado la conversación que Pepita Serrano y yo tuvimos en su casa durante un desayuno, habría sido un escándalo en este país. Yeah. Divertidísimo. Entonces, ¿no?, como decían, como decimos en España, ¿no?, de las altas camas a las bajas cunas, ¿no? Entonces, he tenido la oportunidad de tener delante de mí y conversar y compartir con artistas, con cineastas, con escritores. O sea, la gran suerte de poder leer a Fernanda Melchor y que Fernanda Melchor coma contigo y que te termine escribiendo una historia maravillosa sobre una de las ficheras estupendas y conocerlas en persona, ¿no?, en esa película documental maravillosa que se llama Bellas de Noche, que yo he visto, no sé si 100 veces, pero seguramente 200, que es la película de María José Cuevas, que es la hija de Cuevas. Es que al final dices, oye, todo esto que yo he tenido en mis manos, que he leído o que he visto, además estoy conociendo a la gente que es la verdadera protagonista, ¿no? Yo he comido con la princesa Yamal y me ha contado realmente qué cosas hacían con las joyas robadas del Museo de Antropología. Eso no tiene precio. O sea, si yo regreso algún día a España, que no lo sé, de momento no está dentro de mis planes, o si alguien de repente me tengo que sentar y explicar o contar qué te llevas en tu mochila, yo me llevo en mi mochila conversaciones, personalidades, historias, no, a lo mejor algunas incluso feas, también. También algunas feas. Y también me llevo algunas que no puedo contar, evidentemente. Y que algunas me da rabia no poderlas contar y otras no las cuento pues porque no se puede, porque nosotros también tenemos una parte, ¿no? Y es que parte de nuestras conversaciones se quedan siempre en la mesa delante de un mezcal. Pero he tenido la suerte de conocer a los muy grandes de este país, a los muy, muy grandes. Y eso para mí es un orgullo y es algo que siempre contaré y que estará, ¿no?, en mi cuaderno. Y no lo vas a ver nunca ni en internet, no sé, no lo voy a, ¿sabes? Pero para mí eso ha sido súper importante. Y divertirme una noche en Nueva York con Diego Boneta y descubrir a un tipo que es un tipo gracioso y divertido, ¿no?, alejado de esa imagen así un poco como pública en la que, ¿no?, tiene que mantener como su figura, y es alguien divertidísimo, es un tipo estupendo. No lo sé, irme a mi casa muy enfadado con alguna actriz también que se portó como una auténtica pendeja en una sesión de fotos, ¿no? Es decir, bueno, pues eso forma parte también de tu realidad diaria, pero te digo una cosa, cuando yo leo a Memo Arriaga, yo recuerdo
la vez que yo estuve conversando con Guillermo Arriaga y nos peleamos por la cosa de la caza. ¿No? Es una cosa en la que tenemos opiniones absolutamente contrapuestas. Eso no tiene precio. No tiene precio. Me lo llevo. Me llevo las horas infinitas que mi equipo y yo trabajamos, y encima ahora más todavía porque no nos vemos y estamos cada uno en nuestra casa. Todavía no hemos podido regresar a la oficina, pero las horas sin descanso, los cierres que se te van de hora y comes cualquier cosa y estás viendo y decidiendo si esta imagen es la conveniente o no, si esta historia está bien contada o no, o si este titular que vas a llevar a la portada, o que esta personalidad que has elegido para llevar la portada en un momento dado y que sabes que va a ser muy controversial, bueno, pues tienes mucho miedo también, ¿no? Y sientes mucha responsabilidad, y hemos pasado, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hicimos nuestra portada con Juan Guaidó, fue una apuesta muy importante por parte de este título, que agradezco muchísimo además a mis jefes que creyeran en ella y que dijeran, bueno, ahí está, lo quieres hacer, bueno, hágase en las mejores condiciones. Bueno, pues en ese momento Juan Guaidó era una personalidad pues sigue siendo una personalidad muy importante, pero en ese momento era muchísimo más relevante y bueno, pues teníamos nuestras informaciones, que iba a hacer un movimiento social importante, y decidimos apostar por esa historia. Pero también hemos contado, ¿no?, la nueva imagen de Héctor Herrera, que es un tipo fantástico y que, bueno, puedo decir que es un buen amigo en este momento y alguien a quien admiramos mucho, y que cada vez alguien a quien llamamos siempre nos responde y siempre nos cuenta algo interesante. Nos hemos divertido mucho, hemos sufrido bastante también, ¿no? Hemos tenido negociaciones muy pesadas. Aquí todavía hay alguna manera de como intentar no exponerte. Es una cosa muy curiosa, nos pasa sobre todo a los mexicanos y a los españoles, ¿no? En Estados Unidos, cuando tú tienes una personalidad delante, se habla de todo. Sí. No hay ningún conflicto, no hay ningún problema, se negocian las conversaciones, no pasa nada. Pero se habla de todo, ¿no? Cuando alguien te haga una entrevista, te la da, ¿no? Aquí todavía hay muchas personalidades, aquí en España, es una cosa que yo creo que nos pasa a los latinos, todavía hay cierta que es, y al final dices, pues es que no pasa nada, es que de verdad, no, que las cosas importantes son las que son, ¿no? Son las que son. Todo eso el día que no esté aquí, pues porque, bueno, pues en algún momento dado yo dejaré de ser director de este título. Como toda la vida son ciclos, me gustará que este ciclo dure el mayor tiempo posible, porque me estoy divirtiendo y nos estamos divirtiendo mucho haciéndolo, pero seguramente pues a lo mejor en un avión de regreso, si regreso o de camino a mi casa en un atasco, que tardo más en un atasco en México que en un avión a Miami, pues sí, cuando echo la vista atrás, pues hemos tenido la oportunidad de hacer muchas cosas muy divertidas. La primera portada en vídeo digital, pues la hicimos el equipo de Vanity Fair México por primera vez en todo México. Hemos tenido personalidades muy relevantes contándonos historias muy importantes en GQ. Hemos contado cuáles son las cosas hermosas de la vida que puedes disfrutar en México y en América Latina. Es un buen trabajo. Exige mucho. Es muy exigente. No, pero se ve que la pasan muy, muy, muy bien. O sea, en los momentos buenos. Intentamos pasarlo, exacto, intentamos pasarlo bien para que compense los momentos en los que no está tan fácil la cosa. Oye, y algunos disgustos hemos tenido. Sí, Urbano, quiero respetar tu tiempo, nos queda casi nada, y te voy a hacer la última pregunta que le hago a todos mis invitados. De entrada, gracias por compartir. Yo me quedo emocionado y con ganas de que algún día Dementes llegue a estar así de grande como lo es hoy un título de Condé Nast, pero lo que me cuentas me emociona, y quiero saber de todo lo que has vivido. Has tenido un montón de aprendizajes, ¿no? En lo personal y en lo laboral. Y quisiera saber, si tuvieras que quedarte de todos esos aprendizajes, resumirlo en 3 aprendizajes que fueran los más importantes y con los que siempre quieres tener presentes, ¿cuáles serían? A ver, creo que el primer aprendizaje sería, por mucho que lo intentes y por mucho que quieras eliminar el factor inesperado o incluso el error, es algo que se va a repetir constantemente. Es decir, el riesgo lo tienes que tener siempre presente y tienes que ser capaz de asumirlo. Okay.
es difícil acertar siempre y es difícil siempre hacer las cosas bien. Esa es nuestra obligación y es nuestra intención, es como lo queremos hacer siempre, lo mejor posible. Pero tienes que saber, y es algo que aprendes bueno, pues a lo largo de los años, que no todo está bajo tu control y que te puedes equivocar. Okay. Y que tienes que ser honesto para reconocer que te has equivocado. Eso es lo primero. Lo segundo, que es mejor llevarse una bofetada por meterle nariz en el sitio que no debes, a quedarte en la distancia y no saber qué pudo pasar. Okay. O cuál hubiera sido el resultado de si realmente hubieras metido la nariz. Es decir, no tener miedo. Intentar no tener miedo. Rodearte de los mejores profesionales, del mejor equipo, que tengo la suerte y la fortuna de tenerlo, de mis compañeros. Pero es mejor llevarte una bofetada por meter la nariz donde no debes que la oportunidad te pase por delante y no hayas sido capaz de agarrarla en el momento interesante. Y el tercero, pues mira, el tercer aprendizaje fue con el ingeniero Francisco Piazzesi de la Fundación Échale a tu casa. Es una fundación que construye viviendas para personas sin recursos y que ha levantado en toda la República, no recuerdo el dato exacto, pero te lo podría buscar, pero son miles de viviendas para personas sin recursos. Aprender a hacer ladrillos con él. Él desarrolló un sistema de construcción de ladrillos que se hacen sin cocer. Se mezcla concreto con tierra y agua y con una máquina de presión, que es palanca, con un montón de atmósferas, compacta los ladrillos y se secan al sol. Esos ladrillos que se secan al sol, cuando tú construyes en zonas sísmicas, construyes una casa con ese material, como son de tierra, vibran en la misma frecuencia que vibra en el terremoto y por lo tanto no caen, no colapsan. Wow. Entonces, aprender a hacer ladrillos para ayudar que alguien tuviera una casa en condiciones en Ocuilan de Zaragoza, de la mano del ingeniero Francesco Piazzesi, es el tercer aprendizaje que me llevo. Hasta aquí mi episodio con Urbano Hidalgo, espero que lo hayas disfrutado y si algo se te quedó de esta conversación, por favor dime en los comentarios qué fue, compártelo con la gente que creas que pudiera interesarle y por favor suscríbete al canal, que es la forma en que más gente nos puede descubrir después. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Dementes el lunes. Bye.